Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo deseaba que todos los colosenses prestaran atención a lo que le va a decir seguidamente, ya que era algo que ellos debían de conocer. De ahí que cuando él dice quiero, está expresando que desea algo. La misma expresión ocurre en la epístola, por ejemplo, a Timoteo. En su primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que deseaba es que conociesen su solicitud. También esa expresión aparece en otros contextos, cuando, hablando de la cabeza del varón, dice a los corintios: pero quiero que sepáis, 1 Corintios 11:3. Y de la misma forma expresa el deseo de que los filipenses conozcan lo que está ocurriendo en la prisión. Filipenses, capítulo 1 y versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y en otros lugares se usa en forma negativa, como por ejemplo, daré algunos versículos, en Romanos capítulo 1, versículo 13, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, y la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 8. De manera que Pablo reclama atención al tema que sigue inmediatamente, lo que le permite la transición de una descripción más directa y personal de su servicio. Ya que los colosenses deberían ser conscientes y conocer que estaban sosteniendo una gran lucha por ellos. Ese conflicto era extremado, de ahí la palabra que escribe la lucha como intensa, como un conflicto agónico. Nótese que esta palabra se ha considerado ya en el capítulo anterior, en el capítulo 1 y versículo 24. Por tanto, es una lucha en la intimidad de la persona, que está llena de toda ansiedad. Si podían discernir la intensidad de esa lucha, ellos serían capaces de entender la solicitud que el apóstol tenía por ellos. Y el conflicto era continuado, la lucha era perseverante, como lo indica el presente. Tengo que expresar la idea de algo que me mantiene en el tiempo. Se ha considerado anteriormente que esa lucha se sostenía mediante un continuo ministerio de oración e intercesión. Él, Pablo, no consideraba que el sufrimiento que entrañaba ese conflicto fuese heroico, que le permitiría situarse entre los héroes de la fe, sino que entendía que ese conflicto personal que ocurría en su vida tenía un propósito divinamente establecido y relativo a la consolidación y establecimiento de la Iglesia. De ahí que, aunque en ocasiones angustiosa, era también un privilegio personal, que la gracia que lo había llamado al ministerio le permitía por razón de ese mismo ministerio. Así pues,
Lo que deseaba no era que los colosenses conocieran la intensidad de la lucha en sí misma, sino los resultados que traían esos padecimientos que él estaba afrontando. Pablo luchaba por vosotros, esto es, por los creyentes en Colosas. Las dificultades que estaban afrontando, los problemas generados por los falsos maestros, generaban una situación difícil en sus hermanos colosenses, ya que aquel conflicto íntimo representaba para él la forma de derrotar las acciones de maldad en el presente de aquel tiempo, que requería una oración insistente y además continuada, a la cual él, Pablo, estaba entregado. Los oponentes intentaban aplastar la fe y hacerla desaparecer, pero su propósito se veía una y otra vez frustrado por el poder de Dios que lo mantenía firmes como respuesta a la lucha agónica de Pablo en un ministerio de intercesión. Nótese que la oración intensa y la gran lucha que sostenía era también por la iglesia de la Odisea. Esta ciudad fue fundada por Antíoco II en el año 261 al 246 a.C., hijo de Antíoco I, uno de los reyes seleucidas, dinastía fundada por Seleuco I Nicator, lugarteniente de Alejandro Magno e hijo de Anticolo I. Así pues, el nombre de la Odisea le fue dado a la ciudad en honor de su esposa del mismo nombre. Ese es un compuesto de dos voces griegas que pudieran significar justicia del pueblo. En la historia, aquella mujer la Odisea, en cuyo honor su esposo edificó la ciudad y le dio el nombre de ella, envenenaría más tarde a su marido. Estaba situada a unos 65 kilómetros a suroeste de Filadelfia, en el valle del río Lico, en su confluencia con el río Meandro. Sus ruinas están próximas a la actual Deneliz, cercana a Onaz, la antigua Colosas. Era un excelente modo de comunicaciones, por lo que en tiempos del Imperio Romano fue un gran centro comercial y administrativo en la provincia romana de Asia. Durante los años 60 y 61 después de Cristo, fuertes movimientos sísmicos destruyeron la ciudad. Como había hecho con otras de las ciudades en la zona, Roma envió recursos financieros para reconstruirla, pero sin embargo, el carácter orgulloso de los de la Odisea le llevó a renunciar a la ayuda de Roma, respondiendo a los emisarios romanos con la frase: «Soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad». Y para decir esto, los colosenses, ellos tenían tres grandes recursos, como por ejemplo, por un lado, las operaciones bancarias que habían hecho de ella un centro financiero del primer orden y que le reportaban grandes beneficios. En segundo lugar, la industria del tejido, especialmente notable por los hilados de lana fina y negra, y también por la industria de confección de alfombras, notable en la antigüedad. Y en tercer lugar, como sede de la Escuela de Medicina, especialmente destacada por la oftalmología, donde se elaboraba un notable colirio para afecciones oculares, especialmente usado por los viajeros procedentes del desierto. Por otro lado, no se sabe quién fundó la iglesia, pero la tradición histórica la vincula con el ministerio de Epafras, de la que se ha tratado en la introducción a esta epístola. Unida a la de Colosas, el apóstol sostiene también una continua lucha por ella.
ya que esta iglesia es conocida especialmente por ser la destinataria de la última carta que el Señor envía por medio del escrito del apóstol Juan, como señala en Apocalipsis capítulo 3 y los versículos 14 al 22. Los problemas propios de la iglesia en Colosas lo eran sin duda también de la de Laodicea. Oraba también por todos los creyentes, que sin duda incluía a los de las iglesias del entorno de Colosas, entre las que estaban también Hierápolis, como veremos más adelante en el capítulo 4 y versículo 13. El apóstol sentía personalmente como propia cualquier contrariedad que pudiera afectar a la iglesia. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 28 nos dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y nótese que muchos de los cristianos por los que oraba y sostenía aquella gran lucha no lo conocía personalmente, no habían tenido nunca un encuentro personal con ellos. Como dice, no habían visto su rostro en la carne. No debe entenderse necesariamente esto en relación con los colosenses, porque, aunque algunos de ellos no le conocían personalmente, otros sí. De ahí que se cite a algunos de ellos como Epafras, Filemón y Onésimo, como señala más adelante en Colosenses capítulo 4, el versículo 9 y el versículo 12. Y de la misma manera que el Señor oraba por los 12 y por los que han de creer en mi palabra de ellos, como dice Juan capítulo 17 y versículo 20. Y así también hace su apóstol, extendiendo la oración intensa a favor de cuantos, sin conocer, podían estar en conflicto por el testimonio del Evangelio. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El deseo es que todo cuanto se haga produzca ánimo en los creyentes, como literalmente se lee, para que sean confortados los corazones de ellos. Así pues, la idea que expresa el deseo del apóstol es la de aliento y ánimo. El consuelo alentador no es superficial, sino profundo, ya que lo que se busca es que sean confortados los corazones. Cuando el consuelo y el aliento alcanzan plenamente el corazón, alcanzan toda la persona. Y es interesante notar que el apóstol dice sus corazones y no vuestros corazones, ya que probablemente en sentido genérico, esto es, no solo los corazones de los creyentes en Colosas y en Laodicea, sino en todo lugar, es decir, los corazones de todos los cristianos. El corazón, como núcleo del ser del hombre, incluye toda la profunda personalidad humana, como asiento de la vida. Proverbios, capítulo 4 y versículo 23 dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Cuando el corazón está firmemente fortalecido, la vida cristiana es una vida de victoria y de poder, porque la fortaleza no está en el hombre, sino en Dios. Además, de un corazón fortalecido y lleno de consuelo, desea una unidad de los creyentes en amor. Nótese que el verbo expresa la idea de coaligar, unir firmemente. La idea más fundamental es la de hacer que se junten o de juntar algo. Ahora bien,
El vínculo perfecto para la relación de la unidad es el amor. Lo que el apóstol desea es que los creyentes permanezcan y se mantengan unidos. El corazón consolado se manifiesta en el pensamiento de Pablo, como un corazón lleno de amor que se extiende a otros. Y la misma palabra de Dios señala que el vínculo perfecto es el amor, como dice más adelante Colosenses capítulo 3 y versículo 14. Esa manifestación en cada uno de los creyentes haría un cuerpo perfectamente ensamblado y coaligado entre sí. El amor está en la íntima relación con el conocimiento del misterio, como ya se consideró anteriormente en el capítulo 1 y los versículos 26 al 27. Tengas en cuenta que Cristo es el amor supremo, que se hace vida en cada uno de los creyentes. Por tanto, es amor vital para aquel que lo vive. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Y también Filipenses, capítulo 1 y versículo 21 dice: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Sin embargo, aunque el núcleo del versículo pudiera ser el amor que vincula a los cristianos entre sí, no cabe duda que la idea principal en el texto es la de la unidad entre los cristianos. El uso de «estando unidos», que es el de participio del auristo, primero en voz pasiva del verbo, expresa esa idea precisamente. Y como auristo, habla de una acción definitivamente realizada. En ese sentido, la unidad de los creyentes es un hecho definitivo. El Espíritu liga a cada uno con los demás en Cristo. De ahí que el mismo apóstol la llame unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4 y versículo 3. Tengas en cuenta que la gran realidad de la Iglesia es la de un cuerpo en Cristo. Por esta unidad oró Jesús cuando dijo a su Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 21 al 23, dice: «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviates. La gloria que me dites y le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviates y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado». La unidad que Cristo determinó para su Iglesia es indisoluble e indestructible. La dimensión está minuciosamente expresada en el sentido de que sea semejante a la unidad en la trina deidad. De la misma manera que el Padre y el Hijo son uno en el seno trinitario, así también la Iglesia. De otra manera, de la misma forma que no es posible la fragmentación de la unidad trinitaria por el principio de la vida, así tampoco puede serlo en relación a la Iglesia. Para que esa unidad se mantenga de esa manera, Jesús dijo a su Padre que se trasladase el trabajo de la Trinidad a la experiencia vivencial de la Iglesia y de cada uno de los creyentes. Esto es, que la Santísima Trinidad, que opera tanto en el ad intra como en el ad extra, se vincule
y esté presente en cada creyente. Cuando dice, yo en ellos y tú en mí, por cuya razón serán perfectos en unidad. Las tres personas divinas hacen morada en el creyente. Y la tercera persona, Dios, el Espíritu Santo, está suficientemente demostrada en el Nuevo Testamento, pero baste para entender la presencia de la primera y segunda las palabras de Jesús, cuando dice en Juan capítulo 14 y versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Por tanto, la unidad trinitaria en la relación vivencial del creyente hace posible, real e indestructible, la unidad entre todos los que han sido salvos por gracia mediante la fe. Ahora bien, es el Espíritu Santo el que mantiene esa unidad experimentalmente mediante el bautismo en Cristo, que vincula a cada creyente con el Salvador, viniendo a formar como miembro parte de la unidad corporativa en Él. Al producir la unidad y mantenerla, genera también en cada cristiano su fruto, una de las cuyas manifestaciones es el amor. Por eso, están ambas cosas vinculadas con el texto de la unidad y del amor. La coalición de cada cristiano con el otro es manifestación del amor. Nótese, primeramente del amor de Dios que en su gracia busca y salva a un pueblo sin merecimiento alguno, tan solo por amor, desinteresado, de modo que le muestra su amor personal. En segundo lugar, el amor de Dios se extiende y derrama y hace experimentable o práctico en cada uno de los cristianos, para que sean capaces de amarse entrañablemente unos a otros como han sido amados. Si en la oración de Cristo la unidad es el vehículo del testimonio para que el mundo crea, así también lo es el amor. Ya que Jesús dijo a los suyos que serían conocidos como discípulos si se amaban los unos a los otros como Él lo había amado. Juan capítulo 13 y los versículos 34 al 35. Pero el amor genuino de Dios, del que el apóstol Pablo habla en el versículo, es imposible, al menos que el Espíritu Santo ensanche el corazón. Salmo 119 y versículo 32 dice: Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Así pues, el objetivo es llegar a alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Sin duda, se aprecia el esfuerzo de Pablo para expresar la plenitud de la vida cristiana. Y aquí vuelve a la idea genérica de plenitud, ya que la dimensión de la oración que consigue mediante la acumulación es equivalente para que unidos expresen la dimensión máxima posible. Pablo, por sus escritos, transmite lo que ha recibido y su conocimiento sobre el ministerio que está en Dios desde la eternidad y que Él revela ahora a los hombres por medio del ministerio apostólico y profético. En el hombre natural, sin la asistencia del Espíritu, la revelación de la palabra nunca alcanza ese conocimiento por más que lo intente. La segunda carta a Timoteo capítulo 3 y versículo 7 dice: Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El conocimiento pleno solo es posible en la vida de fe,
y en ningún caso por las falsas ciencias de los hombres. Y además, no se trata de alcanzar un conocimiento electivo o parcial, sino el pleno, es decir, el conocimiento total, cuando dice todas las riquezas del pleno conocimiento. Así pues, el propósito final tiene que ver con conocer el misterio de Dios el Padre y Cristo. Como se ha notado antes, ese es el fin de conocer, equivale a un conocimiento total y pleno. Se subraya también la trascendencia radical de Dios, donde el conocimiento del hombre queda supeditado a la permanente elación suya en el misterio. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 7 dice: «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria». Y Cristo, como verbo, es la revelación suprema de Dios. Nótese lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 1 y versículo 2. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y el misterio de Cristo es la Iglesia. Nótese lo que dice Efesios capítulo 3 y los versículos 3 y 4 dice: «Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación». El conocimiento de Dios y de Cristo es el supremo conocimiento del hombre, porque en él está la vida eterna. Juan, capítulo 17 y versículo 3 dice: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: «En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento». Nótese que Pablo concluye con un ataque final contra los gnósticos judaizantes. Y hay dos preguntas que son: ¿ofrecían ellos un conocimiento más profundo de las cosas espirituales? ¿Poseían el secreto de la verdad en sus sistemas? Nótese que en Él, es decir, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mientras que por otro lado, los falsos maestros que amenazaban a los colosenses pensaban ellos que poseían la clave para abrir las puertas de entrada a la sabiduría y al conocimiento. Pero Pablo aquí le está refutando esa pretensión, ya que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están almacenados en Cristo. Por tanto, los falsos maestros solo podían ofrecer especulaciones. La enseñanza que el apóstol Pablo le da aquí a los colosenses al partir del capítulo 1, versículo 28, hasta el capítulo 2, versículo 3, es contundente respecto de la superioridad del Evangelio de la gracia de Dios sobre las pretensiones de los falsos maestros que amenazaban de continuo a los colosenses. Y en estas enseñanzas que aquí le da Pablo a los colosenses, para hacer frente a esas herejías, los creyentes necesitaban crecer, y crecer, en primer lugar, en madurez espiritual. En segundo lugar, confirmación y fortaleza espiritual. En tercer lugar, por unidad por medio del amor. En cuarto lugar,
por seguridad, producto del entendimiento espiritual. Y en quinto lugar, permanecer ocupados y enriquecidos en Cristo. Y voy concluyendo ya con esto. La palabra de Dios nos dice que la sabiduría y el conocimiento están en Jesucristo. Note que no dice que estén en una religión, ni tampoco en un grupo de personas que afirman que ellos sí que tienen el conocimiento y sí que tienen la sabiduría. Ya que para tener ambas cosas hay que tener comunión con Él, es decir, con Cristo Jesús, y tenerla siempre. Y además, todo cuanto se diga y se haga debe de estar de acuerdo con la palabra de Dios y no con los dichos de algunos iluminados e iluminadas, que de haberlos, los sigue habiendo en el día de hoy. Estimado y estimada oyente, nunca nadie tendrá conocimiento de Dios si primero la persona no viene a Cristo Jesús y le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador. Es por eso que mi amigo y mi amiga oyente, yo te animo ahora que tú puedas voluntariamente, por un acto de fe, recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. El comienzo es orar a Dios y pedirle perdón y recibir a Cristo en tu corazón. Si tú estás dispuesto, dispuesta a hacerlo, pues ora conmigo esta oración de fe y repite: Dios eterno, la sabiduría que yo tengo y el conocimiento que yo tengo, reconozco que tú me lo has dado, pero no tengo ni sabiduría ni conocimiento de Jesucristo, pero sí que tengo el suficiente para creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados, que resucitó al tercer día. Por ello, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.